Aquella mañana, el canto de los gallos se mezcló con el llanto silencioso de Carmen mientras preparaba los medicamentos para los animales de la granja, como si la naturaleza supiera que algunos secretos duelen más que las heridas del cuerpo. Carmen Valdés tenía 32 años y llevaba 3 trabajando como asistente veterinaria en la Hacienda San Miguel, la granja más próspera y moderna del valle. Cada amanecer llegaba a las 5 de la mañana para cuidar de los caballos, las vacas lecheras y los animales de granja que habían convertido a Ricardo Herrera en uno de los ganaderos más exitosos de la región. Lo que nadie sabía en esa hacienda era que Carmen había sido doctora veterinaria durante 10 años, graduada con honores de la Universidad Nacional y especializada en medicina equina. Su carrera había terminado abruptamente 3 años atrás, el mismo día que perdió todo lo que amaba en la vida. Ricardo Herrera era un hombre de 40 años, viudo desde hacía 3 años, cuando perdió a su esposa Esperanza en un trágico accidente automovilístico que también había dejado a su hijo Mateo, ahora de 8 años, con una lesión en la médula espinal que lo obligaba a usar silla de ruedas. Desde entonces, Ricardo había dedicado su vida a manejar la granja que había heredado de su padre y a cuidar de Mateo, quien se había vuelto un niño retraído y silencioso después del accidente. La doctora Victoria Mendoza era la veterinaria oficial de la hacienda, una mujer de 38 años que venía de la capital cada 2 semanas para supervisar la salud de los animales y administrar tratamientos especializados. Victoria había estudiado en universidades prestigiosas del extranjero y tenía una práctica exitosa en la ciudad, considerando su trabajo en la hacienda como un contrato lucrativo pero menor. Carmen había llegado a la Hacienda San Miguel después de meses de buscar trabajo en cualquier área relacionada con animales. Había perdido su licencia veterinaria después del accidente que cambió su vida, y necesitaba desesperadamente un empleo que le permitiera estar cerca de los animales, lo único que le quedaba para mantener su cordura. El accidente había ocurrido en una noche lluviosa de marzo. Carmen estaba regresando de una emergencia veterinaria en una granja lejana cuando encontró en la carretera un automóvil volcado. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo para ayudar. Dentro del carro, encontró a una mujer gravemente herida y a un niño pequeño que lloraba, ambos atrapados entre los hierros retorcidos. Carmen logró sacar primero al niño, quien tenía heridas en las piernas pero estaba consciente. Cuando regresó por la mujer, se dio cuenta de que tenía una hemorragia interna severa y necesitaba atención médica inmediata. Carmen hizo todo lo que pudo con sus conocimientos veterinarios, aplicando presión en las heridas y manteniéndola estable hasta que llegaron los paramédicos. La mujer murió camino al hospital. El niño sobrevivió, pero las lesiones en su médula espinal lo dejaron parcialmente paralizado. Carmen nunca supo los nombres de las víctimas hasta un año después, cuando leyó en el periódico que Ricardo Herrera, conocido ganadero de la región, había perdido a su esposa Esperanza en un accidente automovilístico. Lo que Carmen no sabía era que los paramédicos habían reportado que una veterinaria había estado en la escena del accidente, administrando primeros auxilios. La investigación oficial había concluido que Carmen había hecho todo lo posible, pero en su mente ella se culpaba por no haber podido salvar a Esperanza. Se culpaba por no haber llegado unos minutos antes, por no haber tenido el equipo médico adecuado, por ser veterinaria en lugar de médica. La culpa la consumió tanto que desarrolló ataques de pánico cuando tenía que manejar casos de emergencia. Perdió la confianza en sus habilidades, cometió errores en diagnósticos rutinarios y finalmente, después de varios incidentes, el colegio veterinario le suspendió la licencia temporalmente para que recibiera ayuda psicológica. Carmen nunca buscó esa ayuda. En su lugar, desapareció de la ciudad y se mudó a una región rural donde nadie la conociera, dispuesta a trabajar en cualquier cosa relacionada con animales, pero sin la responsabilidad de tomar decisiones médicas que podrían afectar vidas. Cuando se presentó en la Hacienda San Miguel,
Ricardo la recibió personalmente. Era un hombre alto, de expresión seria pero amable, que claramente amaba su trabajo y sus animales. Señorita Valdés, le había dicho después de revisar su solicitud de empleo, veo que tiene experiencia trabajando con animales, pero no tiene referencias de trabajos anteriores. Carmen había preparado su respuesta cuidadosamente. Trabajé en granjas familiares pequeñas, señor Herrera. Nada formal, pero crecí cuidando animales. Y está dispuesta a trabajar horarios largos. Los animales no entienden de fines de semana o días festivos. Completamente dispuesta. Los animales son lo único que me importa en este momento de mi vida. Ricardo había notado algo en su voz, una tristeza profunda que reconoció porque él mismo la llevaba desde el accidente. Está bien, puede empezar mañana. Carmen será responsable del cuidado diario de los animales, la alimentación, la limpieza y asistir a la doctora Mendoza cuando venga para las revisiones. Los primeros meses fueron difíciles para Carmen. Su conocimiento veterinario la hacía ver problemas de salud en los animales que un asistente típico no habría notado. Pero tenía que encontrar maneras sutiles de señalar estos problemas sin revelar el alcance de sus conocimientos. Una tarde, Carmen notó que uno de los caballos favoritos de la familia, un semental llamado Trueno, tenía síntomas de cólico equino, una condición potencialmente mortal que requería atención veterinaria inmediata. La doctora Mendoza no vendría hasta la siguiente semana, y Carmen sabía que el animal podría morir si no recibía tratamiento. Se acercó a Ricardo con cuidado. «Señor Herrera, creo que Trueno no se está sintiendo bien». Ricardo examinó al caballo. «Se ve normal para mí. ¿Qué le hace pensar que algo está mal?» Carmen había aprendido a observar detenidamente antes de hablar. «No ha comido su avena esta mañana, y he notado que se inquieta y mira hacia su abdomen. Tal vez deberíamos llamar a la doctora Mendoza». «Carmen, la doctora Mendoza cobra una fortuna por visitas de emergencia. No puedo llamarla cada vez que un animal actúe un poco extraño». Esa noche, Carmen se quedó en el establo vigilando a Trueno. Sus síntomas empeoraron y ella sabía que si no actuaba, el animal moriría antes del amanecer. Luchó consigo misma durante horas, debatiendo entre mantener su secreto y salvar la vida del caballo. Finalmente, su instinto veterinario ganó. Preparó el tratamiento para cólico, que había aplicado cientos de veces en su carrera anterior, administró los medicamentos necesarios y pasó toda la noche monitoreando al animal. Para la mañana, Trueno estaba completamente recuperado. Cuando Ricardo llegó al establo y encontró al caballo comiendo normalmente, se quedó sorprendido. «Carmen, ¿qué pasó?» Anoche Trueno se veía enfermo. Carmen había preparado una explicación creíble. «Lo observé toda la noche. Creo que tenía gases. Le di un poco de aceite mineral que encontré en el botiquín veterinario y caminé con él hasta que se sintió mejor». Ricardo la miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Cómo supo qué hacer eso?» «Mi abuelo era un hombre del campo. Me enseñó algunos remedios básicos, pero Ricardo era más observador de lo que Carmen había calculado. La forma en que ella había manejado la situación, los medicamentos específicos que había usado, la manera profesional en que había aplicado el tratamiento, todo sugería conocimiento mucho más avanzado que remedios caseros». Unos días después, Mateo tuvo su primera interacción significativa con Carmen. El niño había estado en el establo en su silla de ruedas, observando silenciosamente cómo ella cuidaba a los caballos. Carmen había notado que el niño venía frecuentemente, pero nunca hablaba con nadie. «¿Te gustan los caballos?», le preguntó Carmen suavemente mientras cepillaba a uno de los potros jóvenes. Mateo asintió sin hablar. «¿Quieres ayudarme a cuidarlos?» Por primera vez en meses, Mateo habló. «No puedo, estoy en silla de ruedas». Carmen se acercó y se arrodilló para estar a su altura. «Hay muchas cosas que puedes hacer desde tu silla. Los caballos no te van a querer menos por eso». Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó a incluir a Mateo en sus tareas diarias. Le enseñó a preparar el alimento para los caballos,
a reconocer signos de salud y enfermedad, y gradualmente le permitió interactuar directamente con los animales más dóciles. Mateo floreció bajo la atención de Carmen. Por primera vez desde el accidente, mostraba interés en algo, sonreía e incluso había comenzado a hablar más en casa. Ricardo notó el cambio inmediatamente. «No sé qué está haciendo Carmen», le comentó a su hermana durante una visita. «Pero Mateo está completamente diferente. Es como si hubiera despertado de un sueño». «Es una mujer especial», observó su hermana. «Mateo habla de ella constantemente. Carmen esto, Carmen aquello. Sí, pero hay algo en ella que no logro entender. A veces la veo con los animales y es como si supiera exactamente qué está pensando cada uno de ellos». La transformación de Mateo se volvió aún más notable cuando Carmen comenzó a llevarlo a montar. Había preparado un arnés especial que le permitía montar con seguridad, y varios de los caballos más tranquilos se habían acostumbrado a su presencia. «Carmen», le preguntó Mateo un día mientras montaban juntos por el campo, «¿por qué los otros doctores no entienden a los animales como tú?» Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres decir?» «La doctora Victoria siempre parece como si tuviera miedo de los animales. Pero tú sabes exactamente lo que necesitan antes de que se enfermen». Era cierto. Carmen había estado interviniendo discretamente para prevenir problemas de salud en los animales, siempre encontrando maneras de sugerir cambios en la alimentación, el ejercicio o el cuidado sin revelar el conocimiento técnico detrás de sus recomendaciones. La doctora Victoria había comenzado a notar estas coincidencias. Durante su visita mensual, había comentado: «Es extraño, Ricardo. Los animales de su granja están en mejor condición de salud que hace un año. Su asistente debe estar haciendo un trabajo excelente». Sí, Carmen es especial. Tiene entrenamiento formal. Algunas de las cosas que he observado sugieren conocimiento más avanzado del que tendría una asistente típica. Ricardo había comenzado a hacerse la misma pregunta. Todo cambió en una tarde de octubre, cuando llegó una emergencia real. Uno de los toros reproductores más valiosos de la granja había sido atacado por una serpiente venenosa. El animal estaba hinchándose rápidamente y mostraba signos de shock anafiláctico. Ricardo llamó inmediatamente a la doctora Victoria, pero estaba en una cirugía de emergencia en la capital y no podía llegar hasta la mañana siguiente. El veterinario de emergencia más cercano estaba a 3 horas de distancia, y Ricardo sabía que el animal moriría antes de que pudiera llegar ayuda. Carmen vio toda la situación desarrollarse y supo que tenía que tomar una decisión: dejar morir al animal y mantener su secreto, o revelar quién era realmente para salvarlo. «Señor Herrera», dijo Carmen, con una voz que él nunca había escuchado antes, firme y autoritaria, «necesito que confíe en mí». «Carmen, el animal va a morir. No hay nada que podamos hacer hasta que llegue ayuda profesional». «Soy ayuda profesional». Ricardo la miró confundido. «¿Qué quiere decir?» Carmen respiró profundamente. «Soy doctora veterinaria. Tengo 10 años de experiencia, y si me lo permite, puedo salvar a este animal». El shock en el rostro de Ricardo fue inmediato. «¿Qué? No hay tiempo para explicaciones ahora. ¿Me permite tratar al animal?» Ricardo miró al toro, que claramente estaba empeorando, y luego a Carmen. «¿Estás segura de que puede salvarlo?» «Estoy segura». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo observó a Carmen transformarse completamente. La mujer tímida y callada que había conocido desapareció, reemplazada por una profesional segura y competente que sabía exactamente qué hacer en cada momento. Carmen administró antihistamínicos para contrarrestar la reacción alérgica, fluidos intravenosos para tratar el shock, y una combinación de medicamentos para neutralizar el veneno. Trabajó con precisión y confianza, dando instrucciones claras a Ricardo sobre cómo asistirla. Para la noche, el toro estaba estable y fuera de peligro. «Carmen», dijo Ricardo después de que terminaron, «necesito que me explique qué está pasando aquí».
Carmen se sentó en el suelo del establo, súbitamente agotada tanto física como emocionalmente. Es una historia larga. Tengo tiempo. Durante las siguientes horas, Carmen le contó a Ricardo toda su historia, su carrera como veterinaria, el accidente en la carretera, la muerte de su esposa, su culpa y trauma, la pérdida de su licencia y su decisión de trabajar como asistente para estar cerca de los animales sin la responsabilidad de tomar decisiones médicas. Espere, dijo Ricardo cuando Carmen mencionó el accidente. Dijo marzo de hace 3 años, en la carretera hacia San Carlos. Carmen asintió. Ese fue el accidente donde murió mi esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se dio cuenta de que había estado trabajando para el esposo de la mujer que no pudo salvar, cuidando al hijo que había quedado paralizado en el accidente que la había traumatizado. Dios mío, murmuró Carmen, usted es, Mateo es. Usted fue la veterinaria que trató de salvar a Esperanza. Carmen comenzó a llorar. Lo siento mucho, traté de salvarla, pero no pude, no tenía el equipo adecuado, no soy médica. Debería haber hecho más. Ricardo se acercó y puso una mano en su hombro. Carmen, los paramédicos me dijeron que una veterinaria había estado en la escena. Dijeron que usted hizo todo lo posible, que probablemente salvó la vida de Mateo al sacarlo primero del carro. Pero no pude salvar a su esposa. Nadie podría haberla salvado. Los médicos en el hospital dijeron que sus heridas eran demasiado severas. Usted hizo más de lo que la mayoría de las personas habrían hecho al detenerse para ayudar. Carmen lloró durante largo rato, liberando 3 años de culpa y dolor acumulados. Ricardo permaneció con ella, ofreciendo el consuelo silencioso de alguien que entendía el dolor de esa pérdida. Carmen, dijo Ricardo finalmente, ¿por qué no me dijo quién era cuando empezó a trabajar aquí? Porque sabía que si usted descubría que yo estaba en el accidente, me culparía por no haber podido salvar a Esperanza, y porque no podía soportar la idea de que Mateo supiera que yo estuve ahí cuando murió su madre. Carmen, ¿se da cuenta de lo que ha hecho por Mateo estos meses? Ha devuelto la alegría a la vida de mi hijo. Ha hecho más por él que todos los terapeutas y especialistas que hemos consultado. Solo quería hacer algo bueno. Quería redimirme de alguna manera. Al día siguiente, cuando llegó la doctora Victoria para su visita programada, se encontró con una situación inesperada. Ricardo le había pedido que viniera para una consulta especial. Ricardo, ¿qué es tan urgente? Recibí su mensaje anoche. Victoria, quiero presentarle a la doctora Carmen Valdez. Victoria miró a Carmen confundida. Doctora, pensé que Carmen era su asistente. Lo era, pero resulta que es doctora veterinaria con 10 años de experiencia. El rostro de Victoria cambió inmediatamente. ¿Qué? ¿Una veterinaria ha estado trabajando como asistente en su granja, sin revelar su identidad profesional? Carmen se irguió. Doctora Mendoza, puedo explicar. Esto es completamente inaceptable, interrumpió Victoria. ¿Tiene idea de las implicaciones legales de esto? Una veterinaria practicando sin licencia, engañando a su empleador sobre sus calificaciones. Victoria, intervino Ricardo. Carmen salvó la vida de mi toro reproductor más valioso anoche. Eso es exactamente el problema. Ha estado practicando medicina veterinaria sin autorización. ¿Tiene su licencia vigente? Carmen bajó la cabeza. No, mi licencia fue suspendida temporalmente hace 3 años. ¿Por qué? Preguntó Victoria con una voz que sugería que esperaba lo peor. Carmen miró a Ricardo, quien asintió alentándola. Por problemas de trauma postraumático que afectaron mi práctica después de un accidente. Esto es increíble, dijo Victoria dirigiéndose a Ricardo. Ha estado empleando a una veterinaria que perdió su licencia por incompetencia profesional. No fue incompetencia, dijo Ricardo firmemente. Y el trabajo que ha hecho aquí durante los últimos meses ha sido impecable. Ricardo, como su veterinaria oficial, debo insistir en que esta mujer sea despedida inmediatamente.
Su presencia aquí pone en riesgo la reputación de mi práctica y potencialmente la salud de sus animales. Victoria, creo que está reaccionando exageradamente. ¿Exageradamente? Esta mujer ha estado engañándolo durante meses. ¿Quién sabe qué otros secretos está ocultando? Mateo había estado escuchando la conversación desde la puerta del establo, oculto en su silla de ruedas. Al oír que querían despedir a Carmen, rodó hacia adelante. «No pueden despedir a Carmen», gritó con una voz que sorprendió a todos los adultos presentes. «Ella es la única que entiende a los animales. Es la única que me entiende a mí». Victoria miró al niño con condescendencia. «Mateo, eres muy joven para entender las complejidades de esta situación. Entiendo que Carmen salvó a Trueno cuando usted no estaba aquí. Entiendo que los animales están más sanos desde que ella llegó. Y entiendo que es la primera persona que no me mira como si fuera algo roto». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Ricardo. Se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Carmen había traído una transformación no solo a la granja, sino a su familia. «Victoria», dijo Ricardo, con una voz que no admitía discusión, «Carmen se queda». «Ricardo, como su veterinaria, no puedo continuar siendo responsable de esta granja. Si va a emplear a personal no autorizado, entonces entenderé si decide terminar nuestro contrato». Victoria se quedó sorprendida. No había esperado que Ricardo eligiera a Carmen sobre ella. «Está despidiéndome. Estoy diciéndole que puede tomar su propia decisión. Pero Carmen no se va a ninguna parte». Victoria miró a Carmen con una mezcla de rabia y frustración. «Esto no ha terminado. Reportaré esta situación al colegio veterinario». «Hágalo», respondió Ricardo. «Estoy seguro de que estarán interesados en saber que Carmen salvó la vida de un animal valioso cuando usted no estaba disponible para una emergencia». Después de que Victoria se marchó visiblemente molesta, Ricardo se volvió hacia Carmen. «Carmen, necesitamos hablar sobre su situación legal». «Lo sé. Entiendo si necesita despedirme para evitar problemas». «No voy a despedirla, pero sí voy a ayudarla a recuperar su licencia». Carmen lo miró sorprendida. «He visto su trabajo durante los últimos meses. He visto cómo es con los animales, cómo es con Mateo. Es la mejor veterinaria que he conocido, y no voy a permitir que el trauma de un accidente termine con su carrera». Durante los siguientes meses, Ricardo contrató abogados especializados para ayudar a Carmen a navegar el proceso de recuperación de su licencia. También la convenció de que comenzara terapia para tratar el trauma postraumático que había estado cargando durante 3 años. El proceso fue difícil. Carmen tuvo que enfrentar comisiones de revisión, someterse a evaluaciones psicológicas y demostrar que había recuperado la competencia profesional necesaria para practicar medicina veterinaria. Pero también tuvo el apoyo incondicional de Ricardo y Mateo. Durante las audiencias, Ricardo testificó sobre el trabajo excepcional que Carmen había hecho en su granja. Mateo, a pesar de su edad, escribió una carta para la comisión explicando cómo Carmen había mejorado no solo la salud de los animales, sino también su propia calidad de vida. «Carmen me enseñó que estar en silla de ruedas no significa que no puedo cuidar a los animales», escribió Mateo. «Me enseñó que ser diferente no significa ser menos útil. Y me enseñó que algunas personas entienden el dolor sin hablar de él». La veterinaria más joven del colegio profesional, quien había revisado el caso de Carmen, comentó durante la audiencia: «Es raro ver una conexión tan profunda entre una veterinaria, sus pacientes animales y la comunidad que sirve. El trauma postraumático es una condición legítima que puede afectar temporalmente el desempeño profesional, pero no elimina la competencia fundamental». 6 meses después de la revelación, Carmen recuperó su licencia veterinaria. Ricardo inmediatamente la promocionó a veterinaria oficial de la Hacienda San Miguel, con un salario que reflejaba sus calificaciones y experiencia. Pero más importante que la restauración profesional fue la sanación personal que Carmen experimentó. Trabajar con Ricardo y Mateo
le había permitido procesar su trauma de una manera que años de evitar el dolor no habían logrado. «Carmen», le dijo Ricardo una tarde, mientras observaban a Mateo dar de comer a los caballos desde su silla de ruedas, «hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué? ¿Alguna vez se arrepiente de haber dejado su práctica en la ciudad para venir aquí?» Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio pensé que había arruinado mi vida. Pensé que había perdido todo lo que me importaba. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el accidente no destruyó mi vida. La cambió, me trajo aquí, me permitió conocer a Mateo, me dio la oportunidad de sanar tanto a los animales como a mí misma. Y no le molesta que trabajemos tan de cerca, considerando la historia». Carmen miró a Ricardo directamente a los ojos. «Ricardo, no pude salvar a Esperanza, pero he podido ayudar a criar al hijo que ella amaba. No pude cambiar el pasado, pero he podido ser parte de la sanación de su familia. Creo que Esperanza habría querido que ustedes fueran felices». Ricardo asintió, sintiendo que un peso que había estado cargando durante años finalmente se aliviaba. «Carmen, hay algo más que quiero discutir con usted». «¿Qué?» «Mateo me ha estado preguntando si usted se quedaría para siempre en la granja». Carmen sonrió. «¿Y qué le dijo?» «Le dije que esperaba que sí, porque no puedo imaginar este lugar sin usted». Un año después de recuperar su licencia, Carmen había expandido sus servicios veterinarios a otras granjas de la región, pero la Hacienda San Miguel siguió siendo su hogar base y su prioridad. Mateo, ahora de 9 años, se había convertido en un experto en el cuidado de caballos. Había desarrollado una confianza en sí mismo que sorprendía a todos los que lo conocían antes del accidente. Participaba en competiciones de equitación adaptada y había comenzado a ayudar a otros niños con discapacidades a interactuar con animales. «Carmen», le dijo Mateo un día mientras preparaban a los caballos para una competición, «¿crees que mi mamá estaría orgullosa de mí?» Carmen se arrodilló junto a su silla de ruedas. «Mateo, estoy segura de que tu mamá está increíblemente orgullosa de ti. Eres valiente, amable y tienes un don especial con los animales. ¿Y crees que estaría contenta de que tú estés aquí?» Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Creo que tu mamá querría que tuvieras a las mejores personas posibles cuidándote y amándote. Y espero ser una de esas personas». «Lo eres», dijo Mateo simplemente. «Eres como una segunda mamá, pero diferente». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Carmen y Ricardo se sentaron en el porche de la casa, mirando hacia los establos donde los animales descansaban tranquilamente. «Carmen», dijo Ricardo, «cuando llegó aquí hace 3 años, pensé que solo estaba contratando a una asistente. Y ahora me doy cuenta de que el destino nos trajo exactamente lo que todos necesitábamos. Usted necesitaba una oportunidad de sanar y redimirse. Mateo necesitaba a alguien que lo entendiera y lo ayudara a encontrar su propósito. Y yo necesitaba recordar que la vida puede ser buena de nuevo». Carmen miró hacia las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Durante 3 años me culpé por no poder salvar a Esperanza. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez mi papel nunca fue salvarla a ella. Tal vez mi papel era salvarlos a ustedes». «¿Y quién la salvó a usted?» Carmen sonrió, pensando en Mateo y en todos los animales que había cuidado, en la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. «Ustedes. Mateo, los animales, este lugar, todos me salvaron». 6 meses después, Victoria intentó reportar a Carmen al colegio veterinario, alegando práctica no autorizada. Sin embargo, para entonces Carmen ya había recuperado completamente su licencia, y la investigación resultante solo confirmó la excelencia de su trabajo en la Hacienda San Miguel. La historia de Carmen se había convertido en un ejemplo inspirador en la comunidad veterinaria local. Una profesional que había perdido todo debido al trauma, había encontrado sanación a través del servicio desinteresado,
y había emergido como una veterinaria aún más compasiva y efectiva de lo que había sido antes. Doctora Valdés, le dijo el presidente del colegio veterinario durante una ceremonia donde la reconocían por su contribución excepcional a la medicina animal. Su historia nos recuerda que los mejores veterinarios no son solo técnicamente competentes, sino que también entienden el vínculo profundo entre la sanación animal y la humana. Carmen aceptó el reconocimiento con humildad, pero su verdadera recompensa llegó esa noche cuando Mateo corrió hacia ella. Había recuperado cierta movilidad con terapia intensiva, gritando: «Carmen, vi en las noticias que ganaste un premio. Papá dice que vamos a celebrar». Mientras abrazaba al niño que había ayudado a sanar tanto como él la había sanado a ella, Carmen supo que había encontrado no solo su redención, sino también su verdadero hogar. La granja donde una vez había llegado buscando esconderse, se había convertido en el lugar donde había aprendido a vivir plenamente de nuevo. La historia de Carmen había comenzado con un accidente trágico que la hizo perder la fe en sí misma, pero había florecido en una historia de segunda oportunidades, sanación mutua y el poder transformador del amor incondicional, tanto hacia los animales como hacia las personas que más lo necesitaban. En su escritorio en la nueva clínica veterinaria que había establecido en la granja, Carmen conservaba una fotografía de Mateo, montando uno de sus caballos favoritos, sonriendo con una alegría que habría sido impensable años antes. Al lado, tenía enmarcada una cita que había escrito ella misma: «A veces perdemos nuestro camino para encontrar nuestro destino». Y cada día, mientras cuidaba a los animales que amaba junto al niño que se había convertido en su familia, Carmen sabía que había encontrado exactamente donde pertenecía, en un lugar donde las heridas se sanaban, donde los corazones rotos aprendían a amar de nuevo, y donde cada amanecer traía la promesa de que los errores del pasado podían transformarse en bendiciones del presente.